Bienvenidos a un podcast más. Yo soy Eric Castillo y esto es Franco. Cuando estamos estudiando, muchas veces nos sucede de que le damos un gran valor a lo que es la calificación. Y pensamos de que el que tiene la nota más alta es aquel que maneja mejor el tema, el que sabe más acerca de esa temática y obviamente es el mejor. A veces nosotros estamos demasiado sumergidos en esa percepción que lo que termina pasando es que nosotros creemos de que al final esa nota define lo que yo sé o lo que no sé. Pero no me vayan a entender mal porque la nota sí tiene un valor, la nota sí tiene una utilidad, la nota sí tiene una métrica que establece qué tanto ha sido el nivel, muchas veces, ¿verdad?, de el compromiso que se ha tenido con respecto al proyecto. La nota es un elemento para tratar de calibrar a través de ciertos parámetros qué tantas competencias o habilidades se han adquirido. Pero cuando somos estudiantes tenemos básicamente tres posturas. La postura de la nota me define, la postura de la nota no me define y la nota de me da igual, ¿no? Con tal de que sea una nota probatoria suficiente para mí. Pero bueno, aquí cuál es el meollo del asunto. No es que busquemos tener la nota mínima probatoria, obviamente no la nota desaprobatoria, pero en la nota máxima, lo que tenemos que procurar es que nosotros demos el mayor esfuerzo para obtener el mejor rendimiento posible. Es a veces difícil hacer de que esto cale en las mentes y los corazones de muchos de los estudiantes por una sola razón. Porque constantemente el ser humano está buscando explicaciones o excusas para afianzar cierta postura. Y vamos a ponerlos con algunos ejemplos. Tengo 5 días para un examen y el primer día no estudio porque de repente había una serie interesante, entonces mi cerebro es como, esta serie es interesante, tenés tiempo. Pasa el siguiente día y tomaste el cuaderno para leer algo y al final solo le dejaste como 30 minutos y dijiste, no, tengo tiempo, lo voy a hacer otro día. Y tu cerebro está bien, tenés tiempo. Y conforme va pasando los días y vas llegando al penúltimo día del examen, y ya ese último día estás demasiado cansado, estresado porque mañana es la evaluación. Y el cerebro nos hace un montón de excusas para que al final no hagamos o no demos el mejor desempeño. Pero bueno, eso mucho depende de qué tan bien estemos nosotros entrenados en lo que sería nuestro autocontrol y sobre todo disciplina. Porque de eso se trata, tener disciplina. Y la disciplina nos lleva a obviamente poder alcanzar ciertas metas con esfuerzo y dedicación. Sin embargo, el luchar por una nota o por una calificación o por un número no debería de ser el principal objetivo. O sea, no debería de estudiar o no debería de aprender por una calificación. Debería de aprender por un proceso de crecimiento, de el autoconocimiento de mí mismo y obviamente qué tanto estoy yo mejorando a la persona que soy. Porque el constructor, por decir así, de la realidad de la vida de uno es uno mismo. Uno mismo a través de las acciones, a través de lo que hace, a través de cómo se capacita, cómo se entrena. Esa es la manera de cómo uno puede lograr conseguir eso. Pero si nosotros no estamos totalmente comprometidos con esa causa, probablemente no lo consigamos así como nosotros lo queremos. Por esa razón, es importante que nosotros tengamos ese proceso de vernos al espejo y decirnos, ¿qué es lo que yo quiero de mí? Aquí tengo la materia prima enfrente. Cuando estoy viendo el espejo, tengo la materia prima que yo tengo disponible. ¿Y qué voy a hacer con
esta materia prima? ¿En qué la voy a convertir? A veces nuestros deseos, nuestros anhelos no son compatibles con las responsabilidades y se vuelve frustrante. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de juntar esos dos elementos para que seamos coherentes en nuestra vida. Lo que yo hago con lo que yo quiero. Tratar de combinarlos para que eso pueda ser una realidad. Para la mayoría de los podescuchas de este podcast, que va enfocado principalmente a estudiantes, el gran mensaje es de que tratemos siempre de visualizar nuestra meta, ya sea a corto, mediano o largo plazo, y que esa sea nuestra brújula para poder saber si estamos en el camino correcto. O si nos desviamos un poco, pues retomar el horizonte y decir, vamos para allá. A paso firme, pero vamos para allá. A lo largo de mi tiempo en la universidad me he dado cuenta de muchas historias inspiradoras de estudiantes de que les costó mucho poder llegar a la meta, pero no se rindieron. Sin embargo, hay también historias que dejan ese sinsabor donde el estudiante no logró avanzar y terminar por múltiples razones. Hay cosas que también tenemos que entender que se escapan de nuestro rango de acción y por lo tanto tenemos que saber eso para entender también que hay cosas que no dependen solo de mí. Pero estudiar para un examen depende de mí. El realizar las asignaciones para una tarea depende de mí. El estudiar sistemáticamente depende de mí. El investigar depende de mí. Y ese es un punto muy importante porque nos quejamos muchas veces de que no tenemos tiempo. No hay tiempo para hacer X o Y cosas, pero el tiempo está. Lo que pasa es que la organización de ese tiempo lo tenemos desajustado. Desafortunadamente hay un tiempo que invierto, que es un tiempo que prácticamente pasa desapercibido, que es el tiempo que puede pasar en redes sociales. Uno, en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Ese tiempo que invertimos o gastamos estando ahí, nos resta para poder hacer otro montón de cosas. Y si nosotros tenemos una pasión y comenzamos a dedicarle tiempo a esa pasión sistemáticamente, un poco cada día, ese trabajo de hormiguita que uno hace día a día, al final va a dar resultado. Va a dar mucho resultado. Pero los resultados no se van a ver al día siguiente, ni al siguiente día, ni al tercero, ni a la semana, ni a la segunda semana, ni a la tercera. Porque hay que pensar a largo plazo, no en el instante. Por ejemplo, en Nicaragua hay una lotería que es un raspable. Uno compra, creo que vale 20 córdobas, y uno raspa lo que sería la zona activa de este papel. Y si hay tres números o tres artículos iguales, uno gana ese premio. Eso es algo instantáneo. Comprar, aquí se llama raspadita, y uno compra una raspadita y eso es instantáneo. Uno hizo una inversión y uno instantáneamente se da cuenta si esa inversión fue redituable o no. Pero en términos de la construcción del ser no es así de rápido. Y obviamente los procesos así no son sistemáticos. Por ejemplo, cuando nosotros nos apoderamos del conocimiento, sistematizamos un conocimiento, tuvieron que hacerse a nivel cerebral un montón de conexiones, un montón de sinapsis. Esas interconexiones llevan tiempo hacerlas. Si yo no entiendo un concepto que es abstracto, por ejemplo, en farmacología hay un concepto que es el pKa. La definición de pKa es el potencial de disociación que tiene cada fármaco. Hay dos maneras que yo le puedo entrar a ese concepto para poder aprenderlo y que sea el tesoro del aprendizaje que yo guarde en mí. Una forma no eficiente es que yo comience a repetirme a mí mismo:
el pKa es el pKa es el coeficiente de disociación de un fármaco. El pKa es el coeficiente de disociación de un fármaco. Esa metodología de estudio es una metodología, como lo decía Pablo Freire, bancaria. Estoy tratando de almacenar información, pero esa información que estoy almacenando no la estoy sistematizando. O sea, yo puedo repetir ese concepto, pero que yo entienda el concepto es una cosa muy diferente. Entender y recordar, memorizar no es lo mismo. Hay que apostar por el aprendizaje y la sistematización. Le voy a poner un ejemplo. Yo tengo el gusto de trabajar con una doctora que estudiamos juntos la carrera. Nos conocimos ahí iniciando el pregrado. Y yo tengo un defecto, y es que soy altamente competitivo. Desde que estaba en el colegio siempre era como que necesitaba salir bien, y siempre cometí este error de compararme con otra persona y asumir de que si yo tenía una nota más alta yo sabía mal. O sea, estaba súper equivocado. Pero bueno, crecí con eso, ¿no? Entonces, llegamos a la universidad y me encontré con rivales bastante fuertes. Esta doctora, pues mi compañera en ese momento de clase, era una de ellas. Y ella tenía una habilidad para memorizarse cosas que yo no la tenía. Y me frustraba y me complicaba porque yo no podía llegar a ese nivel. Y odiaba cuando no me pedían explicar, porque cuando me pedían explicar ya lo había sistematizado, pero era algo memorístico. Perdón, como sucede en muchas de las clases básicas al inicio, como anatomía, fisiología, histología. Entonces se me volvía rudo para mí eso. Lo importante de sistematizar es que no lo vamos a olvidar. Va a ser un poco más difícil que lo olvidemos. Pero si lo memorizamos, sí, se nos va a olvidar. Claro, por supuesto. Es como una memoria flash que nosotros tengamos, o un pendrive que nosotros tengamos, y solo tengamos 512 megabytes de almacenamiento. Cuando esa capacidad de almacenamiento se llenó, se borra y se vuelve a agregar información nueva. Lo que hace de que la información al final no quede guardada. O sea, borramos, agregamos, borramos y agregamos y nada nos queda. Y eso hace de que pasen 2-3 años y me hablen de un concepto y yo ni me acuerdo, ¿no? Porque eso ya pasó hace rato. Es información que borré. Y por esa razón nosotros tenemos que optar por sistematizar. Sistematizar es, ok, esta pequeña parte de información tiene alguna relación con otra cosa, o me va a ayudar para algo. Esa es una estrategia que yo les propongo, ¿no? El tener en cuenta de que ese pedacito de conocimiento tiene que estar conectado con otra cosa y sirve para algo. Porque ese pedacito de conocimiento que no tenga utilidad en la realidad, yo creo que no sería de enorme utilidad, por ejemplo, para el estudiante de las áreas de las ciencias médicas. ¿Por qué? Porque uno aprende algo para poder sacarle provecho y aplicarlo, ¿no? Y no metamos o confundamos aquí la cultura general, porque eso obviamente es parte de lo que sería nuestro bagaje personal de qué tan cultos somos con respecto a ciertos temas. Por ejemplo, yo no sabía prácticamente mucho de arte y, por ejemplo, después de un incidente que me pasara cuando me invitaron a una exposición de arte y que yo no supiera el significado de eso, pues me llevó a replantearme cuál era mi percepción del arte y ahí lo tienen, ¿no? Ahí tienen un ejemplo. El hecho de que uno pueda reconocer que estaba mal y poder ajustarlo y poder aprender. Ahora, hay un pintor que ya falleció, que es Basquiat, que fue muy muy famoso allá por el año 1985, y este tenía la particularidad de hacer pintura bastante disruptiva, y se hizo bastante famoso porque se asoció con otros
artistas de la época y él era el primer artista que se presentaba en galerías de Nueva York y era de color. Eso lo hizo bastante famoso. El poder interpretar y reconocer las obras de Basquiat es un proceso de interiorización para poder decir, esta es una obra de Basquiat y poder reconocer sus características. Pero el hacerlo lleva un proceso de entender, o sea, por qué a él hacía unas caras que no tienen mucha forma y por qué su trazo no es tan elegante. Por ejemplo, como Sorolla, que es un pintor bastante estético en su trazo y que obviamente tiene también un quehacer plástico bastante grande. Es un poco complicado. El punto es de que cuando uno descubre algo que le apasiona y le gusta, es más fácil que uno maneje eso. Por ejemplo, pueden haber algunos de ustedes que sepan muchísimo acerca de un cantante, de una disciplina, de una actriz, etcétera. Porque bueno, eso les llamó la atención y tomaron los datos y los comenzaron a juntar y se volvió algo sistemático. El problema es que cuando tenemos varias asignaturas y las estudiamos así sin interconectarlas, nosotros no vemos cuál sería ahí la conexión. Simplemente hacemos un acto mecánico de estar tratando de memorizar información y luego plasmarlo en un examen, que luego se nos va a terminar olvidando. Y al final no se sistematiza. Eso es importante, poder desarrollar un mecanismo de interconexión para que nuestras sinapsis nerviosas puedan hacer esas conexiones y cuando yo lo necesite rápidamente llegar ahí. No dependiendo de la memoria 512 megavatios que seguramente se me va a olvidar pronto. Y la vida llena está de experiencias de aprendizaje donde uno puede o debe tratar de buscar las interconexiones. Y si uno no lo logra, pues para eso tenemos a lo que sería nuestro profesor que nos puede ayudar a poder hacer esas conexiones. En uno de los módulos del doctorado en educación me ha tocado un doctor. Y este doctor dijo algo bastante disruptivo y es como, por favor, ya no den clase. En el sentido, no es que hay estudiantes que no saben nada y que ustedes saben todo y que ustedes llegan a transmitir. Entonces es un poco eh, egocéntrico el llegar y pensar yo sé todo, esta gente no sabe nada y ahora yo llego a transmitirle lo que sería la sabiduría, porque nadie es dueño de la sabiduría, sino que uno se acerca un poco, se acerca a conocer parte de la ciencia. Y en ese proceso, en ese caminar, uno termina por encontrar lo que sería ciertas cosas y descubrir un poquito más, porque, bueno, lee un poco más, descubre cosas nuevas. Y el descubrir, el encontrar cosas nuevas, y no me refiero a una nueva tendencia en TikTok, sino que desafortunadamente los TikTokers no se van a meter a leer un libro porque leer un libro no han vendido la idea que es aburrido. Pero podemos encontrar cosas fascinantes y únicas que nadie ha leído antes o que poca gente ha leído y que eso nos va a dar una visión privilegiada sobre las cosas. Así que el hacer un binomio entre el estudiante y el docente donde puedan aprender ambos, yo creo que es la apuesta ganadora, la apuesta ganadora. Y últimamente está sucediendo un fenómeno, el fenómeno de que los estudiantes ahora, después de pasar un periodo de clases en línea, ahora el readaptarse a una realidad presencial les está costando un poco, porque ya se habían hecho ciertas costumbres que no les favorecían mucho el proceso de aprendizaje. Y ahora tienen que hacer un reencuentro con este proceso y poder sacarle el máximo provecho para poder avanzar, ¿no?, en su vida académica. Pero la academia al final viene a ser una herramienta que me permite a mí llegar a un punto donde yo desarrollo un músculo de aprendizaje que pueda seguir entrenando con el tiempo.
Mi vida de aprendizaje no termina cuando me entregan el título de cirujano, dentista, doctor, etcétera, sino que empieza un camino constante, permanente de aprender. ¿Por qué? Primero, para la construcción de la materia prima que tenemos enfrente del espejo. Y en segundo lugar, porque nosotros nos debemos a nuestros pacientes. Y en esa justa medida, pues nosotros tenemos que siempre estar actualizándonos constantemente para poder ofrecer ese valor agregado a nuestros pacientes. Y sobre todo porque nosotros tenemos una gran responsabilidad. El primum non nocere. Primum non nocere. ¿Y qué cosa es eso? Lo primero es no hacer daño. Y estamos obligados a ser muy efectivos en nuestras terapias. Y para poder prever cualquier error, pues tenemos que estar mejor preparados. Así que ese tiempo de inversión al final no es solo para nosotros, sino que el beneficiario también de eso va a ser nuestros pacientes en nuestra práctica. Así que espero que estos minutos de charla sean de utilidad y recuerda que yo soy Eric Castillo y esto es Franco.